Daniel capítulo 8. Daniel está por recibir una de las visiones proféticas más específicas de la Biblia sobre los acontecimientos del futuro. Esta visión la recibió en Babilonia en el tercer año del reinado de Belsasar, lo que la ubicaría temporalmente alrededor del año 547 a.C. Susa queda a unos 50 kilómetros de la actual ciudad de Shustar, en Irán. El río al que el pasaje denomina Ulai es probablemente el río Karun, único río navegable de Irán, que corre junto a las ruinas de la antigua ciudad. Primera parte de la visión. Daniel 8, versículos del 1 al 8 y del 15 al 19. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre, Jesús, entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: «Gabriel, enseña a este la visión». Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: «Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin». Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: «He aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin». En la visión aparecen 2 personajes para ayudar a Daniel a entender qué significa todo esto. Uno de ellos es el arcángel Gabriel, que para Daniel tenía aspecto de hombre. El otro es alguien que indica a Gabriel que explique a Daniel el significado de la visión. Por lo visto, Daniel no ve al segundo personaje, pero sí escucha su voz proveniente de en medio del río. Gabriel es uno de los arcángeles de Dios. Una voz que le diera instrucciones debería tener más autoridad que él. Por ende, muchos estudiosos de la Biblia consideran que esa voz es la de Jesús. ¿Qué quiere decir al fin de la ira? Como dice el versículo 19. Hay un período que vendrá y se llama la ira de Dios. El verdadero fin será la ira de Dios, porque eso es para el tiempo del fin. ¿Y cuál será el verdadero fin de todas estas cosas? El fin del dominio de los hombres. Estamos hablando de la era de los hombres. Todas estas profecías sobre el fin hablan del fin del dominio de los hombres en la tierra, del fin de los hombres mundanos y malvados y de su dominio sobre la tierra. Y eso no terminará sino hasta la batalla de Armagedón. El milenio será el principio del reino de Dios y de nuestro dominio. Será el principio de una nueva época. Será todo un nuevo período, inclusive una era de gracia. Interpretación de la primera parte.
Daniel 8, versículos 20 al 22. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Daniel 7:5 dice: Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne. En cierta medida, esta visión es paralela a las de los capítulos 2 y 7, en que Dios describe imperios que habrían de sucederse. Lo que es distintivo de esta visión es que al revelar a Daniel la interpretación, el ángel nombra concretamente a 2 imperios venideros, cosa que no había sucedido en las visiones anteriores. En la primera parte de la visión, Daniel ve a un carnero con 2 grandes cuernos, el segundo de los cuales crece más alto que el primero. Este carnero puja hacia el oeste, el norte y el sur, y ningún adversario podía hacerle frente. Más adelante en este mismo capítulo se revela que los 2 cuernos del carnero son los reyes de Media y de Persia. Como se sabe históricamente, los persas adquirieron prominencia después de los medos. El segundo cuerno creció más alto, y ese imperio conjunto conquistó a todos los que lo precedieron. Y en efecto se extendió hacia el norte para conquistar Lidia, hacia el oeste para someter a Babilonia, y bajo Cambises II, hijo de Ciro, se dirigió al sur y se apoderó de Egipto. Al estudiar profecías bíblicas, cada detalle es importante y representa algo. El macho cabrío era el reino de Grecia y su gran cuerno, su primer rey, Alejandro Magno, rey de Macedonia, vendría unos 200 años después. Ni siquiera tocó el suelo de lo rápido que vino. ¿Cómo sabemos cuán rápido marchó Alejandro? Dice la historia que lo conquistó todo, desde Grecia hasta la India, que fue más de lo que había conquistado ningún otro anterior a él, exactamente en 10 años, con lo que en ese escaso tiempo anexó más territorio que el imperio persa en 200 años. El hecho de que la batalla de la visión se produjera a orillas de un río resulta interesante, pues de las 3 grandes batallas que libró y ganó Alejandro contra los persas, 2 tuvieron lugar en el valle de un río. Fueron la batalla del río Granico en 334 a.C. y la de Iso en 333 a.C. Así como el cuerno se quebró cuando el macho cabrío se hizo fuerte, Alejandro murió de una fiebre a la edad de 33 años en la cúspide de su poder y conquistas. Acto seguido, 4 reyes notables surgieron del imperio fragmentado de Alejandro. Este imperio griego fue representado en Daniel 7 como un leopardo de 4 cabezas. En Daniel 7:6 dice: Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. De ahí la visión se traslada cronológicamente al tiempo del fin, pues dice que el resto de la misma se aplica no a la época final de esos reinos, sino al tiempo del fin. De uno de esos 4 reinos surge un cuerno pequeño, un rey altivo de rostro que está destinado a dirigir un gran imperio en los postreros días. La visión del cuerno pequeño. Daniel 8, versículos del 9 al 14. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. La interpretación. Daniel 8, versículos del 23 al 25.
Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso, en la paz, destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Daniel 7, 8 y 25 dice: Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 3, versículos 5 y 6 dice: También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Lo que ve Daniel y lo que Gabriel le explica nos proporciona mucha información sobre el cuerno pequeño, al que se considera que es nada menos que el hombre diablo del tiempo del fin, el anticristo. El cuerno es tanto un hombre como una entidad espiritual, pues como hombre mortal no podría hacer lo que hace. Muchos comentaristas consideran que el cuerno pequeño de esta visión fue Antíoco Epífanes, que reinó desde el 175 hasta el 164 a.C., el último rey de peso del imperio Seleucida, uno de aquellos 4 reinos del imperio griego. Quizá podría ser válido por el hecho de que fue en la época final del reino Seleucida, y es cierto que acometió ciertas cosas durante su reinado que dan la impresión de cumplir algunos de los acontecimientos proféticos de este capítulo. Este hombre simple y literalmente odiaba a Dios y al pueblo de Dios de ese entonces. Como se le dijo en el primer libro de los Macabeos, detuvo la circuncisión, ordenó la destrucción de los escritos judíos, sacrificó un cerdo en el altar del templo y mató a 100,000 judíos en una ocasión. Pero no era más que un prototipo o precursor del maligno que está por venir, y sin duda fue un cumplimiento intermedio del cuerno pequeño que va a venir. Más adelante veremos que un importante comentario de Jesús sobre las predicciones del capítulo 11 de Daniel indica que estos mismos sucesos ocurrirían después de su vida en la tierra y por ende mucho después de Antíoco, cuando dijo: Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, en Marcos 13 y en Mateo 24. Para Jesús el cumplimiento final de la profecía de Daniel aún estaba en el futuro, y él lo enlazó con su regreso en las nubes del cielo como el glorioso Hijo del Hombre. De esta manera él nos muestra que Daniel 7 y 8 están hablando de lo mismo. El cuerno pequeño crece en una de las 4 regiones que hoy corresponden a Grecia, Turquía, Líbano, Siria, Israel, Irak e Irán o Egipto. A esta altura todavía no sabemos exactamente de cuál de ellos se trata. Los académicos dividen sus opiniones entre una interpretación tradicional en la que él se levantará de una liga de 10 naciones europeas de la zona geográfica del antiguo imperio griego y romano, y una reciente que especula que el anticristo podría al menos iniciar su gobierno mundial a partir de una federación de naciones árabes islámicas desde el Oriente Medio y el norte de África. Esperemos a ver. En el capítulo 7 vimos que el cuerno análogo sale de la cabeza de lo que fue el imperio romano, que abarcaba casi todos los mismos territorios mencionados arriba. Esos 4 países y zonas están todavía en existencia y muchos aún tienen exactamente los mismos nombres que tenían, excepto Turquía, que era Tracia y Anatolia, durante el tiempo de los 4 generales que recibieron el imperio de Alejandro. ¿Cuáles son aún los mismos nombres? Grecia, Siria y Egipto. Extiende sus dominios hacia el sur, el oriente y la tierra gloriosa. Esta última se refería a Israel, según el Salmo 106, que era lugar sagrado para los judíos y que llevaban unos 50 años viviendo en el exilio. Este cuerno, o rey como lo llama más adelante en este capítulo, se engrandece hasta el ejército del cielo y echa por tierra y pisotea parte de este ejército.
El ejército del cielo representa a los santos de Dios, es la iglesia. Puede considerarse que los israelitas del Antiguo Testamento eran el pueblo sagrado de aquella época en virtud del hecho de que eran el pueblo elegido. En la época del Nuevo Testamento, el pueblo de los santos abarca a todos los que creemos en Jesús, como explicó Pablo. No es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior, en espíritu. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Romanos 2 y Gálatas 3. El ejército de los cielos, en el versículo 10, es el mismo que el pueblo santo del versículo 24. Significa apartados o separados, los hijos de Dios que están separados del mundo impuro para servir a Dios, como dice en 2 Corintios 6. Así, contrariamente a la opinión de algunos, el pueblo de Dios todavía estaría aquí durante el reino del anticristo, experimentando un tiempo de gran tribulación y persecución, como dice en Daniel 7:21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Daniel 12:7 dice, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. A los fuertes y al pueblo de los santos, lo que podría interpretarse como una misma cosa y haría referencia a los hijos de Dios que oponen resistencia al anticristo. Sin embargo, otras escrituras de Daniel y de Apocalipsis nos permiten deducir que son muchos los que se opondrán al anticristo, entre ellos no solamente los cristianos, sino otros sectores que se resistirán por motivos religiosos o nacionalistas. Sabemos, sin embargo, que en la segunda venida de Jesús, cuando todos los que creemos en Él nos elevemos para reunirnos con Él en el aire, habrán multitudes de nosotros. Huelga decir que las tentativas del anticristo de acabar con todo el pueblo de los santos están muy lejos de ser efectivas. Si bien se persigue intensamente a los creyentes, su eficacia es limitada, como lo han sido todas las persecuciones que los cristianos han sufrido a lo largo de los tiempos. Según los versículos 11, 12, 23 y 25, el anticristo está de hecho poseído por el mismo diablo. Con su sagacidad hará prosperar el engaño, lo que sin duda se refiere a las chicanerías políticas y de otro orden que cometerán él y sus secuaces. Este rey se levanta entonces contra el príncipe de príncipes, naturalmente Jesús. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Versículo 25. ¿De qué ejércitos? De los santos. Los ejércitos somos nosotros, los santos. Eso queda confirmado por el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nadie os engañe, porque no vendrá el día del Señor de su segunda venida, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y quita el continuo sacrificio. Versículo 11. En aquella época el templo judío había sido destruido por Nabucodonosor y Jerusalén era un desierto. Pero en el momento de esta visión, el continuo sacrificio obviamente ha sido reanudado por algún tiempo. El culto de todas las religiones. Los versículos 12 y 13 de este capítulo y otras referencias como Daniel 9:27 predicen que el anticristo hará un pacto para permitir un sacrificio continuo de culto religioso. Y el lugar de su santuario será echado por tierra. Quiere decir que el anticristo destruirá el altar en el que hagan los sacrificios. Dudo que vaya a destruir el templo, porque la Biblia dice que él mismo lo va a ocupar. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, en 2 Tesalonicenses 2:4. De modo que no destruirá el templo, y como es natural tendrá que interrumpir el culto a todos los demás dioses, de manera que detendrá ese culto de sacrificios. Será literalmente profanado al colocar la abominación desoladora. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Daniel 11:31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. El versículo 12 dice: le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Una vez más, ¿quién se levanta contra el continuo sacrificio? El anticristo. ¿Quiénes forman parte de su ejército, que le hacen su sucio trabajo? Sus soldados, sus ejércitos, la policía del gobierno mundial, sus seguidores. La segunda parte del versículo 12 dice: y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Acaso no creen que esto describe lo que las fuerzas de maldad están haciendo en la actualidad? Es un vivo retrato. Están echando por tierra la verdad en casi todos los programas de televisión, en casi todas las películas, hasta en los cuentos, en los periódicos, en todas partes. Están echando por tierra la verdad y hacen lo que quieren con mentiras y prosperan. Es una descripción del régimen anticristo de la actualidad. En los versículos 13 y 14, Daniel escucha entonces a dos santos. Uno le pregunta al otro: ¿cuánto tiempo pasará hasta que el santuario sea purificado? Que puede entenderse como una purificación de algo que es profanado, la abominación desoladora. El otro santo le responde que pasarán 2300 días. Acuérdate de ese número, pues en el capítulo 9 veremos de qué forma podría encajar en nuestra cronología del tiempo del fin. Observarán que aquí no se está hablando de ángeles, sino de santos. La pregunta no la hizo Daniel, sino que se la hizo un santo a otro. Por lo visto, todos los espíritus, los buenos espíritus, observadores que estaban escuchando todo esto y oyéndolo y presenciando esta visión, también sentían curiosidad por lo que estaba sucediendo. El versículo 25 dice: por medio de la paz destruirá a muchos. Traducción directa de la versión King James. En el momento en el que el anticristo se apodere del mundo y establezca su gobierno mundial anti Dios y anticristo, dirá: paz y seguridad, todo será pacífico y seguro ahora, no más guerras, todo estará asegurado, habrá prosperidad en la tierra, todo el mundo tendrá abundancia y mi reino será un reino de cielo sobre la tierra, paz y seguridad. Primera Tesalonicenses 5:3 dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Él hará un pacto que será como un tratado de paz mundial, y todo irá de maravilla. Hará feliz a toda la gente y establecerá la paz en todo el mundo, hasta que al final ponga a todo el mundo bajo su control. Ampliaremos esto más en los próximos capítulos. El versículo 25 dice: pero será quebrantado aunque no por mano humana. Pero cuando el anticristo se levante contra el príncipe de los príncipes, Jesús, será quebrantado. En la batalla de Armagedón, él y sus fuerzas serán completamente derrotadas y destruidas, no por los ejércitos humanos, sino por una fuerza celestial sobrehumana. Ese es el final feliz. Daniel 2:45 dice: de la manera en que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Daniel 8, versículos 26 y 27. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. En este capítulo, el Señor primero nos da la base, el fundamento de lo que está describiendo.
para que entendamos, por ejemplo, de dónde sale este tipo. Todo el resto del capítulo y el siguiente y el de más allá y los que le siguen, ¿de quién hablan? De la manifestación de este hombre, y nos lo describen y nos explican con todo detalle lo que hará y su historia. El Señor dedica mucho tiempo a describir a este hombre, a su gobierno, su régimen, a pesar de que será muy breve, pero para eso se saltan más de 2500 años de historia, porque es muy importante. Todo el libro de Daniel está dedicado a los orígenes históricos del anticristo. Ya ven lo importante que lo consideró. En realidad el Señor lo hizo en el capítulo 2, en el que habla de la imagen, al llegar a los 10 dedos de los pies, y lo vuelve a hacer en el capítulo 7, en el de las bestias, más que nada al hablar de la última bestia de ese capítulo, que era Roma con sus 10 reyes finales, y luego el último rey, que es el cuerno del anticristo, y ahora en este capítulo 8, muchísimos más detalles sobre este cuerno pequeño que creció mucho salen a la luz. Daniel quedó tan exhausto después de recibir la revelación que se volvió a desmayar y estuvo enfermo varios días. Según parece, sondeó a varios de sus compañeros sobre lo que había experimentado, pero nadie lo entendió porque no era preciso que ellos lo comprendieran. Es más, Dios le mandó que guardara el libro porque pasarían muchos años antes de que alguien lo entendiera. Durante siglos casi no hubo nadie que intentara siquiera comprender este libro hasta hace algo así como 100 o 200 años. Pero este futuro ya llegó y Dios quiere que entendamos todas estas cosas. Isaías 46, del 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Apéndice sobre Daniel 8. ¿Cómo podría ser que la descripción de un rey seleucida del siglo II a.C. tenga relación con el tiempo del fin? La respuesta es, por seguro, la figura de Antíoco y los horrores que cometió. En el tiempo del fin, otro líder como Antíoco se levantará, quien hará cosas similares. En Antíoco hay semillas de un mal que se gestará y llegará a su temible realización en un tiempo que aún está por venir. Por lo tanto, Antíoco y los sucesos de su tiempo forman un prototipo o un modelo de pensamiento para el futuro que nos ayudará a imaginarnos lo que está por venir y ser conscientes de las tendencias similares en nuestros propios días. Ciertamente, cuando leemos la explicación que Gabriel le dio a Daniel, es difícil resistir la impresión de que algo mucho más distante y más siniestro que Antíoco se cierne en el horizonte. Todas las profecías de Daniel 2, 7, 8 y también 9 y 11 concluyen que un gobierno final malvado se manifestará y será destruido por la venida de Cristo. Esto significa que tenemos diversas perspectivas acerca de este tiempo, al igual que tenemos 4 evangelios en el Nuevo Testamento que proporcionan 4 perspectivas en cuanto a los sucesos históricos que son la base de nuestra fe cristiana. O podríamos pensar en la manera en que los astrofotógrafos toman 3 fotos monótonas separadas de una galaxia con filtros rojos, verdes y azules, y luego las combinan para formar una fotografía a color deslumbrante. En las visiones de Daniel se nos presentan imágenes separadas y al unirlas podemos obtener una idea compuesta de ese todo. Antíoco fue tan solo un prototipo de lo que sucederá en el futuro. Para más información pueden escribir a caetan.goye@gmail.com.